Bienvenidos y bienvenidas a este segundo video. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el concepto variable. El concepto variable es uno de los aspectos más importantes porque finalmente es lo que me permite saber qué es lo que yo quiero saber de esa muestra o de esa población que ya habíamos analizado en el primer video. Pues básicamente las variables es aquello que yo quiero saber, es ese dato que yo quiero preguntarle a mi muestra. Por ejemplo, si mi estudio quiere analizar peso, estatura, edad, número de hijos, red social favorita, entonces cada uno de estos aspectos se considera un dato que yo quiero levantar, que yo quiero alzar sobre mi población. Entonces, en este sentido, una variable es un dato, es cualquier dato que yo pueda preguntarle o pueda analizar desde esa muestra representativa de la que estuvimos trabajando, porque es la que me permite obtener conocimientos o ideas que me ayuden más adelante a tomar decisiones a partir de esos datos que voy a levantar. Nosotros manejamos diferentes tipos de variables. Principalmente vamos a trabajar con dos tipos de variables que son muy reconocidas. Las primeras son las variables cualitativas. Estas describen cualidades o características de la población y son atributos que no se pueden medir a partir de números. Es decir, por ejemplo, color favorito, sabor de helado favorito, carrera o programa que estoy estudiando, transporte que estoy utilizando, nivel educativo. En esta idea, lo principal de las variables cualitativas es establecer que hablan de categorías o características medibles también. Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas, como su nombre lo indica, habla acerca de aspectos de carácter numérico, los cuales pueden ser enteros o decimales dependiendo del tipo de dato que yo quiero levantar. En este sentido, las variables cuantitativas discretas son aquellos datos numéricos que son de carácter entero, ¿sí? Es decir, por ejemplo, número de hijos, cantidad de goles anotados por un jugador, número de canciones en tu playlist, ¿sí? Por otro lado, tenemos las variables cuantitativas continuas. En este caso, sí tenemos un aspecto más amplio porque trabajamos con un rango de números que son decimales, incluso podemos involucrar los negativos. Por ejemplo, lo que es el tiempo, la temperatura. En este caso, hablamos de que las posibilidades son infinitas. En el rango continuo podemos establecer todos los números reales, fracciones, decimales y en general cualquier tipo de dato que también se pueda medir. Es importante que cuando estemos levantando nuestras variables, identificamos el tipo de variable que es, pues debemos establecer unas escalas de medición. Es decir, estas escalas de medición son referentes para poder establecer dentro de mi tipo de variable cómo se caracterizan nuestros datos. Por ejemplo, en las escalas de medición de variable cualitativa tenemos las nominales y las ordinales. Las escalas cualitativas nominales se refieren a esas variables que si bien son categóricas, ¿sí? No tienen ningún orden, o sea, un orden no representa nada dentro de este tipo de variables. Por ejemplo, en el caso de las nominales puede ser color favorito, ¿sí? Tener primero un color que otro realmente no significa nada. Por otro lado, tenemos las cualitativas ordinales. Como su nombre lo indica, en esta parte tenemos categorías no numéricas, pero sí hacen referencia a que el orden dentro de estas categorías sí son importantes. Por ejemplo, nivel de satisfacción o, por ejemplo, estrato socioeconómico o nivel de escolaridad. ¿Sí? Decir primero, segundo, tercero, pues tiene un sentido dentro de los niveles de escolaridad. Lo mismo escalas, lo mismo lo que son los niveles de satisfacción, como muy satisfactorio, nada satisfactorio. Es decir, sí existe un orden lógico en su estructura y cada una de estas igual siguen representando una categoría, pero tienen un orden establecido. Por otro lado, tenemos las cuantitativas que se pueden establecer de manera a través de un intervalo o a través de la razón. ¿Qué significa una cuantitativa por intervalo? Son aquellas variables numéricas que no tienen un cero absoluto, es decir, que dentro de su categoría el cero no tiene ningún significado o tiene un significado, pero no representa la ausencia de esta categoría. Por ejemplo, la temperatura cero. ¿Sí? Mientras que por el lado razón, la razón sí establece que el cero
dentro de ese conjunto numérico representa la ausencia de la categoría. Por ejemplo, decir cero salario significa que no tiene salario. Entonces, en este caso, la diferencia principal es cuando, digamos, yo puedo establecer la presencia del cero absoluto y la no presencia del cero absoluto, o que el cero represente ausencia o no de nuestra categoría que estemos analizando. Esto se profundizará más adelante. Bueno, es importante establecer que para encontrar nuestras variables y nuestros datos, pues ¿cómo vamos a obtener esta información? Pues de una manera muy sencilla. Por lo general es preguntando. La mayoría de los estudios estadísticos se llevan a cabo a través de encuestas, entrevistas, niveles de satisfacción, análisis de texto. De manera moderna también se puede utilizando herramientas de Machine Learning e inteligencia artificial levantar datos sin necesidad de preguntarle directamente a la persona, sino a partir, no sé, por ejemplo, de una crítica que construya en una red social, analizar su estado de ánimo, si la crítica fue constructiva o no, si está enojado, está feliz. A esto se le conoce, esto es un enfoque muy importante modernamente como análisis de sentimiento. Pero básicamente los estudios de manera, para conocer estos datos y los estudios se hacen de manera directa preguntándole a los interesados o preguntándole a esa muestra que en muchas ocasiones puede ser muy costoso a instituciones a nivel mundial que se dedican a esto, por ejemplo, el DANE, pero para encuestas pequeñas, pues por lo general ya se utilizan herramientas como, digamos, todo lo que son formularios de Google, encuestas pequeñas cuando yo hago, digamos, una pequeña encuesta en un grupo de WhatsApp. Entonces, toda esta información se levanta a partir de la idea de preguntar. Bueno, esto es todo por este video. Continuamos más adelante.